Vamos a completar lo que es patología quirúrgica del estómago y vamos a hablar en este caso o en esta oportunidad de la patología quirúrgica maligna del estómago, ¿no? Vamos a hablar de probablemente uno de los cánceres más frecuentes de lo que es del primero de lo que es el aparato digestivo, como es el cáncer gástrico. Como ya le dije, es la neoplasia gastrointestinal más frecuente en el mundo. De todos los tumores del aparato digestivo, el cáncer gástrico es el más frecuente, seguido del cáncer, después de ese viene el cáncer de colon. Generalmente, cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, nos vamos a referir al adenocarcinoma, que es el carcinoma que se produce a partir de las células glandulares de la mucosa gástrica, ¿no? Hablar del cáncer, existen varios tumores gástricos, varios cánceres gástricos, perdón, varios tipos histológicos. Cuando hablamos específicamente de cáncer gástrico, en la mayor parte de las veces nos estamos refiriendo al carcinoma de las células glandulares de la mucosa gástrica o también llamados adenocarcinomas. Es lo más frecuente, lo más habitual debido a su alta frecuencia. El 95% de todos los cánceres gástricos son adenocarcinomas. Lamentablemente, generalmente es diagnosticado en estadios evolutivos ya tardíos, cuando la infiltración ha pasado más allá de la submucosa e invade toda la pared gástrica. Eh, Vamos a verlo en el camino, pero más o menos para ir adelantándole, existen dos términos que vamos a tener en cuenta nosotros al hablar del cáncer gástrico. Vamos a hablar del early cancer o cáncer gástrico temprano y del cáncer gástrico avanzado. Cuando hablamos de early cancer o cáncer temprano, cuando este adenocarcinoma que se produce en la mucosa, de la mucosa del estómago, la mucosa gástrica, no invade más allá de la submucosa, es decir, solamente compromete mucosa y submucosa. Cuando este tumor infiltra capas más profundas, es decir, la muscular mucosae, la capa muscular propiamente dicha, la subserosa y la serosa, ya cuando invade cualquiera de esas capas, estamos ante un cáncer gástrico avanzado, ¿no? Desde el punto de vista solamente, evaluando desde el punto de vista de lo que es la penetración del tumor. Generalmente, en un inicio, el cáncer gástrico se asocia a condiciones socioeconómicas algo más bajas, debido a que en los últimos tiempos o en los últimos años ha existido una gran prevalencia, una gran relación entre lo que es la infección por Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Como bien sabemos, o como más o menos conocemos, el Helicobacter pylori generalmente se encuentra presente como una bacteria de vía libre en las aguas, incluso en el agua potable que nosotros consumimos, ¿no? Por ello es necesario no solamente hervirlas, sino también desinfectarlas, porque es ahí donde se encuentra el Helicobacter pylori. Cada vez que nosotros consumimos este tipo de agua sin hervir, sin esterilizar adecuadamente, ¿no? sin desinfectar, perdón, adecuadamente, lo único que hacemos es ingerir grandes cantidades de Helicobacter pylori que tranquilamente resisten el ácido o el estado de acidez que existe en la mucosa gástrica y tienen la capacidad de sobrevivir. Ese es su hábitat prácticamente. Rápidamente, algunas consideraciones anatómicas importantes. El estómago es el principal, viene a constituir el reservorio de alimentos del aparato digestivo, es donde nosotros almacenamos inicialmente todo donde comemos, viene a constituir la segunda porción del aparato o del tubo digestivo, tiene la forma de una J. Anatómicamente o clásicamente nosotros lo dividimos en 5 regiones: la región del cardias, la región del fondo gástrico, el cuerpo gástrico, el antro gástrico y la región pilórica, ¿no? Cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. Eso es desde el punto de vista anatómico regular, sino punto de Doctor, no se escucha, disculpe. aquí. Allá. ¿No me escuchan? Ya volvió. No. Ya. Les decía que desde el punto de vista oncológico existe una división. ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ya, ok. Desde el punto de vista anatómico existe una división anatómica en lo que es como les estaba diciendo, en cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro, pero desde el punto de vista oncológico hacemos una división fisiológica.
dividimos en estómago proximal y en estómago distal, ¿no? El estómago proximal corresponde a las regiones del cardias, del fondo y del cuerpo, mientras que el estómago distal corresponde a las regiones del antro y del píloro. ¿Por qué es que hacemos esta división fisiológica? Por la localización de los tumores o de los cánceres gástricos y el tratamiento quirúrgico que vamos a seguir. Si un tumor o un cáncer se desarrolla a nivel del estómago proximal, es decir, cardias, fondo o cuerpo, la gastrectomía que se tiene que realizar o la resección, en este caso del estómago que se tiene que realizar, tiene que ser total, tiene que ser completa. Entonces, en los tumores de estómago proximal, en los cánceres gástricos de estómago proximal, hacemos gastrectomías totales. Cuando el tumor se localiza en el estómago distal, antro o píloro, la gastrectomía es subtotal, es parcial, ¿ya? Entonces, repito, ese es un concepto importante que tienen que tener en cuenta. Cuando el cáncer gástrico se localiza en el estómago proximal, la gastrectomía que se hace, la resección del estómago que se hace es total, una gastrectomía total. Cuando el cáncer gástrico o tumor se localiza en la región del estómago distal, o sea, antropíloro, la gastrectomía que se realiza es subtotal. Quirúrgica tomada del posterior. En el caso de lo que es la escuela japonesa, ellos son algo más específicos. Normalmente, digamos, a nivel mundial, eh, eh, es la escuela asiática o la escuela japonesa la que ha tenido mejores resultados en cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico, en cuanto al tratamiento curativo, no solamente por la aplicación de la técnica quirúrgica óptima, digamos, o la técnica quirúrgica con intención, sino sobre todo por ¿no? Es decir, ellos tienen más casos de early cancer porque hacen estudios de screening a su población. Por lo tanto, pueden diagnosticar un early cancer o un cáncer temprano en el momento en que recién se está instalando. Y con ello, a veces no es necesario que hagan gastrectomías radicales o que hagan resecciones gástricas radicales. Cuando tú diagnosticas un early cancer o un cáncer gástrico temprano, tú puedes hacer resecciones gástricas locales. Por ejemplo, en el caso de que se presente un early cancer en el estómago superior, ¿no? En AP, donde señala la U, o lo es el segmento superior. ¿Me escuchan, chicos? Doctor, ¿puede repetir lo último del segmento superior? Se entrecortó esa parte, Ya. por favor. Cuando nosotros encontramos, en este caso, un cáncer en el estómago superior, se hace una gastrectomía superior. Cuando encontramos un early cáncer en el estómago medio, se hace una gastrectomía media y una anastomosis entre el estómago superior e inferior. Y cuando encontramos un early cáncer en el estómago inferior, hacemos una gastrectomía del estómago inferior. O sea, la escuela japonesa hace resecciones más localizadas y por tanto hace estas divisiones quirúrgicas en estómago superior, medio, inferior, en virtud a que ellos tienen cáncer. Solamente es división quirúrgica en estómago superior, es decir, aquel cáncer que ha sobrepasado la submucosa, ya ahí hablamos de estómago proximal y estómago distal. Allí hablamos de gastrectomía total o gastrectomía subtotal. Todas las capas del estómago, como señalé, cuando el estómago invade hasta la submucosa, hasta la capa o la franja gris que se ve ahí en el dibujo, todavía es considerado un early cancer o cáncer gástrico temprano. Cuando el tumor invade las otras capas, la capa muscular, la capa subserosa, la capa serosa, propiamente dicha, y atraviesa la capa serosa, ya en cualquiera de esas capas ya estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado.
En cuanto a la irrigación y el drenaje venoso, bueno, son similares. Esencialmente, el estómago es un órgano, nosotros lo llamamos uno de los órganos dentro del tubo digestivo, dentro de las vísceras, como un órgano demasiado noble, porque cada vez que se lesiona por una úlcera perforada o por un traumatismo, por una lesión, etcétera, siempre que lo rafiamos, siempre cicatriza bien, siempre pega bien. Por eso que le decimos que es un órgano muy noble. ¿Y a qué se debe ese proceso de cicatrización tan rápido, tan óptimo? Debido a su irrigación. El estómago es ricamente irrigado, tiene una triple irrigación. Tiene una irrigación, ah, el, repito, tiene una irrigación triple constituida por el círculo anastomótico de la curvatura menor, en el cual se van a anastomosar la gástrica izquierda y la gástrica derecha. La gástrica izquierda es rama del tronco celíaco y la gástrica derecha es rama de la gastroduodenal. Mientras que el otro círculo anastomótico que existe es el círculo anastomótico de la curvatura mayor, en donde se van a anastomosar la gastroepiploica izquierda y la gastroepiploica derecha. La gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, la gastroepiploica derecha, rama también de la pancreatoduodenal. Y la otra circulación la dan los vasos cortos que son ramas directas de la arteria esplénica. Entonces, son tres tipos de irrigación: el círculo anastomótico de la curvatura menor, el círculo anastomótico de la curvatura mayor y los vasos gástricos cortos. Esta triple circulación le ofrece un sistema de irrigación muy rico que favorece la anastomosis, la sutura, la rapía y los procesos de cicatrización adecuados, pero al mismo tiempo constituyen una importante fuente también de diseminación de enfermedades malignas. En el caso del cáncer gástrico, lamentablemente, este, tienden a diseminarse rápidamente, tanto por vía sanguínea como por vía linfática. El drenaje venoso prácticamente se acompaña del sistema de irrigación. Muy bien, muy bien. Y en cuanto al drenaje linfático, allí sí es muy importante que tengan en cuenta algunas opciones. Perdón, allí sí es muy importante que tengan en cuenta en lo que son el drenaje de los ganglios linfáticos del estómago. ¿Por qué es importante tener en cuenta o el conocimiento anatómico de los ganglios linfáticos del estómago? Porque de una adecuada resección de los ganglios linfáticos va a depender la posibilidad de que un paciente con cáncer gástrico se pueda curar. En ese sentido, el cáncer gástrico drena en 4 estaciones. Son 4 estaciones en donde el estómago, en donde el estómago como órgano va a realizar su drenaje linfático. Tenemos los ganglios de la primera estación, que son conocidos también como ganglios perigástricos. Ganglios de la primera estación o ganglios perigástricos, que son los 6 primeros grupos ganglionares, o sea, el grupo ganglionar del número 1 hasta el número 6, y se localizan alrededor del estómago, ¿no? En el caso del grupo 1 es el grupo paracardial derecho, el grupo número 2 es el paracardial izquierdo, es decir, son los ganglios que están alrededor del cardio. El grupo 3, el ganglio de la curvatura menor. El grupo 4, el ganglio de la curvatura mayor. El grupo 5, los ganglios suprapilóricos. Y el grupo 6, los infrapilóricos. O sea, esencialmente, estos grupos ganglionares, estos 6 primeros grupos ganglionares, se localizan alrededor del estómago, ¿no? Por eso se les conoce como ganglios de la primera estación o ganglios perigástricos. Después tenemos un segundo grupo ganglionar o ganglios de la segunda estación. Ganglios de la segunda estación, ¿no? ¿Cuáles son los ganglios de la segunda estación? Aquellos ganglios que se localizan alrededor de las arterias que se encuentran irrigando el estómago. Y en este caso tenemos el grupo ganglionar número 7, que es el grupo ganglionar de la arteria gástrica izquierda. El grupo ganglionar número 8, que es el ganglio de la arteria hepática, o son los ganglios que acompañan la arteria hepática. El grupo ganglionar número 9, que son los ganglios que acompañan al tronco celíaco. El grupo ganglionar número 10, que son los ganglios que acompañan el hilio esplénico, de donde nacen las arterias gástricas cortas. El grupo ganglionar número 11, de donde que acompañan a la arteria esplénica. El grupo ganglionar número 12, que, bueno, en sí no acompaña 7 hasta el grupo número 12, y son conocidos como ganglios de la segunda estación o ganglios perivasculares, porque acompañan a los vasos sanguíneos que irrigan el estómago. Entonces, ganglios de la primera estación,
del 1 al 6, ganglios perigástricos, y ganglios de la segunda estación, del 7 al 12, que son los ganglios perivasculares. ¿Por qué es importante el conocimiento y el reconocimiento anatómico de los ganglios de la primera estación y de la segunda estación? ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico no solamente consiste en la resección del órgano, es decir, no es suficiente con hacer una gastrectomía, sea total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el estómago, sino además tenemos que hacer una linfadenectomía, una resección de ganglios. Y la escuela japonesa, desde hace muchos años, instaló... ¿Ya volví? Sí, doctor, ahorita sí se escucha. Esa instaló como técnica quirúrgica con intención curativa la realización de una gastrectomía, sea total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el estómago, más una linfadenectomía de los ganglios hasta la segunda estación. Es decir, se tenían que resecar no solamente los ganglios perigástricos, sino también los ganglios perivasculares, los 12 primeros grupos ganglionares. A ese tipo de cirugía se le conoce como gastrectomía D2. Gastrectomía D2. ¿Qué es una gastrectomía? Sea total o subtotal, más una linfadenectomía de los ganglios tanto de la primera como de la segunda estación. A eso se le conoce como gastrectomía del tipo D2. Y que es, como les repito, la única cirugía, hablamos nosotros de, no podemos hablar de cirugía curativa, sino cirugía con intención curativa del cáncer gástrico avanzado. Si nosotros, como cirujanos, pretendemos curar a un paciente con cáncer gástrico, tenemos que realizarle este tipo de cirugías. De lo contrario, si no hacemos una linfadenectomía de 2, o sea, hasta la segunda estación, no le podemos ofrecer la posibilidad de poder curarse del cáncer gástrico. Solamente habremos hecho una cirugía paliativa. ¿Por qué les hago este recalque? Porque este concepto que les estoy brindando de la escuela japonesa, después de muchos años, finalmente ha sido aceptada por la escuela occidental, ¿no? Que es la escuela norteamericana, ¿no? Que anteriormente ellos continuaban con la misma idea, con la misma percepción de que el cáncer se podía curar solamente haciendo una gastrectomía y una resección de los ganglios de la primera estación. Eso se le conoce como linfadenectomía D1, ¿no? Y a ellos le tenían que cesar la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Esa escuela, esa visión por muchos años, dentro de lo que es la escuela antigua de cirujanos de nuestro país, era impartida. Hasta la actualidad, los cirujanos más antiguos todavía coexisten con esa idea. Sin embargo, ya eso cambió, ya el mundo giró, ya la escuela asiática eh, predomina en el mundo e impartió sus conocimientos, impartió sus resultados. Muchos de los cirujanos de nuestro país fueron hasta Japón, sobre todo los cirujanos que trabajan en el INEM, vamos a decir así, que viene a ser nuestra referencia a nivel nacional. Y finalmente se estableció también para no solamente nuestro país, sino América Latina, adoptar la recomendación o el protocolo de la escuela japonesa, que es realizar una gastrectomía, sea total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el órgano, más una linfadenectomía del tipo D2, ganglios de la primera y de la segunda estación. Si bien es cierto, inicialmente, como señalaba la escuela norteamericana, o sea, la escuela norteamericana se defendía por el hecho de decir que la linfadenectomía D2 tenía mucha mayor morbimortalidad intraoperatoria y posoperatoria inmediata. Y eso también era cierto, es decir, los pacientes que se sometían a una linfadenectomía D2 tenían más posibilidades de morir en el acto operatorio o en el postoperatorio inmediato, ¿no? Que era una cirugía muy radical y que generaba u ofrecía demasiada mortalidad. Sin embargo, los japoneses demostraron de que ese hecho o esa morbimortalidad no estaba relacionada al paciente, sino estaba relacionada a la curva de aprendizaje del cirujano. ¿Por qué? Porque para poder hacer una linfadenectomía D2 teníamos o se tenía que disecar completamente los ganglios que estaban alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, teníamos que pelar muy finamente esas arterias y eso hacía que ocurran accidentes dentro de esa sala de operaciones que generaban sangrados inoportunos y la muerte de los pacientes, ¿no?
Y finalmente con la curva de entrenamiento, con la curva de aprendizaje de los cirujanos, cada día, cada vez más, los índices de mortalidad intra y postoperatoria de los pacientes que eran sometidos a una gastrectomía de 2 fueron disminuyendo hasta que finalmente igualaron a las cifras de mortalidad de los pacientes que eran sometidos a una gastrectomía de 1. Por lo tanto, se aceptó como protocolo de que el hecho de realizar una gastrectomía de 2, la mortalidad va a depender mucho de la curva de aprendizaje del cirujano. Entonces, por ello es importante que conozcan los primeros 12 grupos ganglionares. Los ganglios de la tercera estación van del grupo ganglionar número 13 al grupo ganglionar número 18 y generalmente se refieren ya a ganglios que se localizan en arterias o en órganos ya mucho más distantes al estómago, ¿no? Tenemos los ganglios retropancreáticos, de la arteria mesentérica superior, de la cólica media, los paraórticos, los de la cabeza anterior del páncreas, los del margen inferior del páncreas. Y los del grupo ganglionar número 4, o la cuarta estación, van del 19 al 12.0, que ya son ganglios incluso extraabdominales, son ganglios intratorácicos que ya indican obviamente una enfermedad muy, muy, muy avanzada. Bueno, muy, muy rápidamente con respecto a la epidemiología, ya le habíamos dicho que si bien es cierto, Japón ha adquirido una gran destreza en el manejo del cáncer gástrico, eso se debe a su alta incidencia y prevalencia, ¿no? En el Oriente, en Asia, existe una gran incidencia y prevalencia del cáncer gástrico temprano. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no han podido disminuir sus índices de prevalencia y de incidencia de cáncer gástrico. Lo que han logrado mejorar es la sobrevida y la curación de los pacientes porque los diagnostican en etapas. Pero los pueden curar, pero no terminan de disminuir su cifra. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué factor se debe? Porque se ha demostrado que si un poblador japonés, o sea, el factor no es netamente hereditario, es ambiental. Porque se ha demostrado que si una familia japonesa la logran sacar desde Japón, ¿no? Una familia japonesa cuyos antecesores han logrado para se llama. Chicos, un ratito, por favor, denme un 5. Ya, sorry chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Me doctor. escuchan? ¿Me escucha? Sí, Ya, se le ok. Sí, escucha bien. doctor, sí se escucha. Disculpen ok, disculpen la interrupción, señor. Bueno, como les decía, como les señalaba, entonces los japoneses no han logrado disminuir su incidencia ni su prevalencia. Se sospecha de un factor ambiental que probablemente sea el hecho del agua o el hecho del tipo de alimentación que tienen. Los japoneses tienen la costumbre de comer pescados del mar crudos, ¿no? Y se sospecha que ahí está el principal factor, ¿no? El tema del Helicobacter pylori, porque se ha demostrado que familias japonesas que emigran de ese lugar, a pesar de haber tenido descendencia como de parientes con cáncer gástrico, ellos al salir de ese ambiente no desarrollan la enfermedad, ¿no? Entonces, no es netamente un componente hereditario. A nivel de nuestro país, acá tenemos las gráficas, obviamente Lima convoca la mayor cantidad de pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Prácticamente a nivel general, más o menos el 70 o 75% de casos de cáncer gástrico en nuestro país están en Lima. Tiene que ver probablemente, como les digo, con un tema de alimentación,
Vamos a ver los factores de riesgo epidemiológicos. Vamos de una vez a los factores de riesgo. Y obviamente tiene que ver con una combinación de factores de riesgo, ¿no? Necesariamente para que el cáncer gástrico se desarrolle, no estamos hablando del cáncer hereditario, sino del cáncer gástrico ambiental, para que éste se desarrolle, tiene que haber una combinación de factores de riesgo, de factores de riesgo. No es suficiente la presencia de un factor de riesgo aislado. Tiene que haber un grupo de factores de riesgo que combinen, que se junten para poder desarrollar la enfermedad. Dentro de los factores demográficos ambientales tenemos la edad avanzada, ¿no? El hecho de los pasos de los años lamentablemente genera de que los oncogenes superen a los protooncogenes y de esta forma, si el paciente tiene la predisposición, seguramente desarrollará un cáncer. El género masculino en realidad es más frecuente en los varones que en las mujeres, la proporción es de 3 a 2 y en algunas regiones es de 4 a 2, ¿no? Esa proporción, ¿no? Pero por lo general es de 3, o sea, por cada 3 varones son 2 mujeres las que padecen de cáncer gástrico. La clase social baja, específicamente eso se correlaciona con el hecho de una falta de agua potable, ¿no? Generalmente la mayoría de personas de clase social baja que viven de repente en zonas de asentamientos humanos, este, este, utilizan el agua en posada o el agua que le traen en cisternas y eso constituye un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. El tabaquismo, como habíamos hablado el día de ayer, ¿no? El tabaco produce más cáncer gástrico que cáncer pulmonar, contra lo que se cree, ¿no? Uno cree que el tabaco o el cigarro está directamente relacionado con el cáncer pulmonar y desarrolla más cáncer pulmonar, pero el principal factor de riesgo oncológico que tienen es el desarrollo de cáncer gástrico. El alcoholismo del mismo modo, eh, factores ocupacionales, pacientes que trabajan en minas, pacientes que trabajan con carbón, carboneros, etcétera, tienen mayor riesgo de desarrollar también cáncer gástrico. Desde el punto de vista de los factores biológicos, factores médicos probablemente sean los más importantes, está lo que habíamos señalado, ¿no? La infección por Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori desarrolla una serie de espectros o de cambios anatomopatológicos dentro de lo que es el estómago. Y uno de ellos, o el que directamente se correlaciona con el cáncer gástrico, es un tipo de gastritis que se conoce como gastritis crónica atrófica, ¿no? Si esta infección por Helicobacter pylori conlleva al desarrollo de esta enfermedad o esta patología, la gastritis crónica atrófica, este tipo de gastritis es considerada como una lesión premaligno predisponente para el desarrollo de cáncer gástrico, ¿no? La gastritis crónica atrófica lleva a metaplasia, lleva a displasia y con el consecuente desarrollo del cáncer gástrico. Además, la presencia de la anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos gástricos y la cirugía gástrica previa, todos ellos están en relación a cáncer gástrico. En cuanto a los factores dietéticos o nutricionales, tenemos el alto consumo de alimentos ahumados o alimentos a la parrilla, alimentos al carbón. ¿Por qué? Porque cuando se colocan estos alimentos a la parrilla o al carbón, lo que van a hacer, sobre todo las carnes esencialmente, es eliminar o producir productos nitrosos que al ingresar al cuerpo, al ingresar a nuestro estómago, perdón, reaccionan con el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama ureasa, que va a degradar estos ácidos nitrosos y convertir un producto de degradación de estos metabolismos que se llama óxido nítrico, que está directamente relacionado con la transformación maligna de las células glandulares, ¿no? Igual la comida no refrigerada, el bajo consumo de proteínas y grasa, la comida salada o ahumada, ¿no? Los famosos jamones ahumados, etcétera, el consumo alto de nitratos y la dieta baja en vitamina A y C. De todos estos factores, el último, que es la dieta baja en vitamina A y sobre todo vitamina C, ha sido estudiado por mucho tiempo, por muchos años, como factor de riesgo dietético en los últimos tiempos, me refiero, ¿no? Los otros factores eran bien conocidos, demostrados, evaluados a todo nivel. Sin embargo, el hecho del bajo consumo de vitamina A y vitamina C también en estos últimos tiempos comenzó a estudiarse con mayor profundidad como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, como un factor dietético. Y se ha comprobado que el 95% de los pacientes que desarrollan cáncer gástrico ambiental se asocian a una dieta baja en vitamina C, a una hipovitaminosis, preferentemente sobre vitamina A y sobre vitamina C. Entonces, la conclusión o la hipótesis era de que el consumo de vitamina A y sobre todo de vitamina C podía generar un efecto protector contra el cáncer gástrico. Y así fue, se demostró esta teoría. Por lo tanto, pacientes
que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico o que tienen infección crónica recurrente por Helicobacter pylori, quienes si nosotros le damos una sobrecarga de vitamina C o mantenemos sus reservas de vitamina C y de vitamina A completamente llenas, ejercen un efecto protector contra el desarrollo del cáncer gástrico. Y por eso ha sido un gran avance, sobre todo en la escuela asiática, para también tratar de controlar la enfermedad, ¿no? A nivel de nuestro país, lamentablemente nosotros ya no se han tomado, no se adoptan todavía medidas preventivas o de promoción de la salud para disminuir la incidencia de cáncer gástrico, que es moderadamente alta en nuestro país, pero se espera de que con la masificación de lo que son la vitamina C en cápsulas, en tabletas efervescentes, ahora último en ampollas, ¿no? La vitamina C es un inmunomodulador y mejora o actúa como efecto protector para el desarrollo de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, eso es algo que también tienen que tener en cuenta. Existen muchos artículos, ustedes lo pueden buscar en las redes, en el Up to Date, y van a encontrar muchos artículos referidos al respecto, en el cual ya se ha demostrado que la vitamina C ejerce un efecto protector. En cuanto a los factores hereditarios, antecedentes familiares de cáncer gástrico, la enfermedad de Menetrier, la poliposis adenomatosa familiar, en realidad esos están asociados al cáncer difuso, al cáncer hereditario, en el cáncer en el cual a veces lamentablemente no podemos hacer mucho porque su diagnóstico también es tardío, ¿no? Como les dije, necesariamente tiene que haber la combinación de varios factores para el desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? Los factores ambientales, la predisposición genética, la dieta y la infección por Helicobacter pylori actúan sobre una mucosa normal y van generando la serie de alteraciones que se van produciendo desde la gastritis crónica superficial, la gastritis crónica trófica, que como ya les señalé es considerada una lesión premaligna porque va a dar lugar a su desarrollo a una metaplasia intestinal, a una displasia y posteriormente a un cáncer gástrico, ¿no? En cuanto a lo que es el Helicobacter pylori tiene factores de patogenicidad propios que lo predisponen para convertirse en un agente, digamos, a un agente que puede desarrollar cáncer, ¿no? En este caso, los principales agentes de patogenicidad que tiene son la producción de una enzima que se llama ureasa, que como les dije, hidroliza la urea en dióxido de carbono y amonio, hidroliza los productos, las nitrosaminas que producen los productos ahumados, ¿no? Y esto da como lugar, ¿no? Dentro de este metabolismo, a que se liberen radicales libres de óxido nítrico específicamente, que son los que van a generar la transformación maligna de las células glandulares del estómago, ¿no? Con respecto a la motilidad, el Helicobacter pylori permite la colonización, no solamente, o sea, es una bacteria que tiene fimbrias, que se arrastra y se moviliza perfectamente sobre la mucosa o entre las células glandulares de la mucosa y produce la infección, ¿no? Tiene una decina que se le conoce como baba, que le permite adherirse firmemente a las células mucosas, tiene una citotoxicidad, ¿no? Tiene vacuolas y proteínas que generan toxicidad y que pueden producir muerte celular o necrosis de células glandulares y con ello generar un recambio, una regeneración exagerada, y en ese proceso pueden generar la transformación maligna. Y además no tienen o tienen la capacidad de generar una respuesta inespecífica por el hospedero. Es decir, el hospedero, en este caso la persona, no tiene la capacidad de generar una inmunidad, sea celular o humoral, específica contra el Helicobacter pylori. Se desarrollan anticuerpos, se desarrolla la inmunidad celular, pero es bastante inespecífica, por lo cual no se logra controlar completamente la enfermedad o la infección. Bueno, lo mismo los factores de riesgo. En cuanto a la distribución del cáncer gástrico a nivel del estómago, la mayor parte, las 2/3 partes de tumores gástricos en nuestro país se desarrollan a nivel del antropíloro, es decir, en el estómago distal, ¿no? Las 2/3 partes, el 60-63% de los cánceres gástricos en nuestro país se desarrollan en la región del estómago distal. Por lo tanto, su tratamiento sería una gastrectomía subtotal más la linfadenectomía del tipo D2. En cuanto a las manifestaciones clínicas del cáncer gástrico, como ya les señalé, lamentablemente, cuando el cáncer gástrico comienza a presentar manifestaciones específicas o propias, ya es cuando está en fases tardías o avanzadas. El cáncer gástrico puede presentar 4 síndromes clínicos. El síndrome de hemorragia digestiva, ¿no? La presencia de la presencia de magnesio,
y obviamente el paciente come y luego de varias horas de haber comido, elimina por medio de los vómitos lo que ha comido, ¿no? Eso es un síndrome pilórico. Presentan un síndrome consultivo, un síndrome de baja de peso. En unas 6 a 8 semanas pueden llegar a perder 10 a 15 kilos aproximadamente. Y presencia de un síndrome tumoral. La presencia, la palpación de masas a nivel de la pared abdominal o en otras regiones aledañas del cuerpo que indican metástasis, ¿no? Entonces, estos 4 síndromes, el síndrome tumoral, el síndrome pilórico, el síndrome de hemorragia digestiva alta y el síndrome consultivo, lamentablemente se presentan ya cuando la enfermedad o el cáncer está avanzado, ¿no? Manifestaciones inespecíficas como la dispepsia se presentan en el 43% de pacientes, pero una dispepsia también se puede presentar en un paciente con una úlcera o con un paciente con una gastritis o un paciente que ha tenido una intoxicación alimentaria o en un paciente que ha tenido un empacho, tranquilamente puede presentarse la dispepsia. Por eso es que la dispepsia es muy inespecífica como síntoma, ¿no? El síndrome de hemorragia digestiva, náuseas, vómitos, pérdida de peso, etcétera. Lamentablemente, cuando se presentan ya estos síndromes clínicos es cuando el cáncer gástrico ya ha avanzado de forma, digamos, de forma acelerada, ¿no? Existen signos, bueno, aquí más, ¿no? No, como les dije, no tiene una sintomatología específica, ¿no? El dolor abdominal, la pérdida de peso, la pérdida de apetito, la saciedad precoz, todos ellos se presentan generalmente ya cuando el tumor está bien instalado, no en las fases tempranas. Existen además, lamentablemente, signos de metástasis, signos de que la enfermedad ha metastatizado, ¿no? Y dentro de ellos tenemos la ascitis, la adenopatía clavicular o famoso ganglio de Birchow, ¿no? Debajo de la clavícula derecha vemos una masa, un tumor como una pelota, como si fuese un limón, y eso se conoce como el ganglio de Birchow, que es un signo de metástasis del cáncer gástrico. El nódulo de iris, que es una adenopatía también igual como un limón que sale a nivel de la axila izquierda, una adenopatía axilar izquierda. A nivel del ombligo también sale igual como una canica o algo más grande que se conoce como el nódulo de la hermana María José. La hepatomegalia, una masa tumoral al tacto rectal, le hacemos un tacto rectal al paciente y sentimos una masa tumoral en el fondo de saco, eso se llama el nódulo de Bloomer. Y los ovarios aumentados de tamaño o grandes en el contexto de un paciente con cáncer gástrico se denomina tumor de Krukenberg, a ese aumento de tamaño o ese tumor en el estómago. Entonces, todos estos signos clínicos de metástasis son importantes reconocer en un paciente con cáncer gástrico porque lamentablemente ello nos va a indicar que el paciente no tiene criterios de ser operado. Lamentablemente, si el paciente presenta al lamentablemente el paciente no va a poder ser operado, ¿no? Lamentablemente no es tributario de manejo quirúrgico y tendrá que pasar a otro estamento, que es en este caso oncología, para manejo con quimioterapia o radioterapia paliativa, ¿no? Existen patrones clínicos usuales, como les dije, un patrón insidioso, ¿no? En el cual es muy inespecífico y a veces de casualidad uno por síntomas precoces le hacen una endoscopía y bueno, y diagnostican un cáncer gástrico, ¿no? Dependiendo la profundidad, se les va a clasificar en el Borman, como vamos a ver más adelante. Como les dije, pueden presentar un patrón obstructivo, ¿no? Como un síndrome pilórico, pueden presentar un patrón de tipo úlcera péptica con síntomas como la pirosis o la regurgitación, etcétera, ¿no? Ahí vemos en la fotografía el nódulo de la hermana María José. Hacia abajo vemos el nódulo, el ganglio de Virchow a nivel supraclavicular, ¿no? Como una pelota. 5% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas, es decir, cáncer de la mucosa glandular, de las células glandulares de la mucosa gástrica. Eso es un adenocarcinoma. Sin embargo, también existe otro grupo que se desarrolla a partir de los nichos, de los nichos linfoides, ¿no? De las células que producen linfocitos y se le conoce como linfoma gástrico, ¿no? El linfoma gástrico es un tumor dentro del tumor de las células linfoides viene a constituir el tumor de localización digestiva más frecuente. Y también tenemos los tumores GIS o tumores del estroma gastrointestinal, que son los tumores que se desarrollan a partir de las células estromales de la pared muscular o de la capa muscular del estómago. Entonces, son los 3 tipos más frecuentes. El adenocarcinoma, 95% de los casos, el linfoma gástrico, 4 a 5%, el GIS, 2%, y otros mucho menos frecuentes, el tumor carcinoide gástrico, el carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células pequeñas, el leiomiosarcoma gástrico, son otras estirpes
anatomopatológicas del cáncer gástrico. Sin embargo, el 95%, la mayoría, cada vez que hablamos de un cáncer gástrico, lamentablemente es un adenocarcinoma que, dependiendo del grado de diferenciación celular, en bien diferenciados, medianamente diferenciados o mal diferenciados, van a tener un pronóstico favorable o desfavorable, ¿no? El resto de tumores, el tumor GIST o el linfoma, por ejemplo, es de tratamiento no quirúrgico. El tratamiento del linfoma es con quimioterapia y la mayor parte de linfomas gástricos responden muy bien a la quimioterapia y pueden ser curados solamente con quimioterapia. En cuanto al tumor GIST, el tumor GIST son tumores que crecen de forma bastante grande, ¿no? Pueden llegar a tener diámetros de hasta 16, 18 centímetros, ¿no? Pueden ser como una pelota, un balón de fútbol dentro del abdomen, pero a pesar de crecer tan rápido y tan grande, no tienen una alta agresividad, ¿no? Y el tratamiento generalmente se cura en estos pacientes con la resección tumoral, ¿no? Con la gastrectomía o la resección tumoral es más que suficiente para curar a este tipo de pacientes. Entonces, ustedes, lo más importante es que sepan que existen los tres tipos de tumores más conocidos del cáncer gástrico: adenocarcinoma, linfoma y el tumor GIST. El adenocarcinoma, dependiendo del estado, le podemos ofrecer una cirugía curativa, pero siempre la cirugía es radical. En el caso del linfoma, el tratamiento es no quirúrgico, el tratamiento se basa en quimioterapias y tiene buen pronóstico, y en el caso del GIST el tratamiento es quirúrgico, pero no es una cirugía radical, es una cirugía menos radical, ¿no? Vamos avanzando, con respecto hablamos ya de los linfomas. Con respecto desde el punto de vista microscópico, los adenocarcinomas, el cáncer gástrico, el adenocarcinoma, se define o se divide en dos tipos de cáncer gástrico, ¿no? El cáncer gástrico de tipo difuso o el cáncer gástrico de tipo intestinal. Al cáncer gástrico de tipo difuso también se le conoce como cáncer gástrico de tipo familiar o hereditario, ¿no? Es el que se relaciona al cáncer que se desarrolla producto de agentes hereditarios, agentes genéticos, ¿no es cierto? Lamentablemente es el que afecta con mayor predisposición a mujeres que hombres, sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? A diferencia del cáncer gástrico intestinal o ambiental que se desarrolla más en personas de edad avanzada, el cáncer gástrico difuso familiar es mucho más agresivo, afecta a personas jóvenes, generalmente a mujeres, generalmente se relaciona con la sangre de grupo sanguíneo del tipo A. Lamentablemente tienen dentro de su celeridad el hecho de ser pobremente diferenciados y característicamente tienen una imagen, una celularidad que se conoce como las células en anillo de sello, que son, como ven en la figura B, ¿no? Células en anillo de sello, que una vez que el anátomo patológico determina y encuentra estas células, lo clasifica como cáncer gástrico del tipo difuso, y con ello obviamente el pronóstico, las posibilidades de salvar al paciente son bastante bajas. Entonces, cuando ustedes lean un reporte de anatomía patológica en el cual hablen de un cáncer gástrico con células en anillo de sello, es porque estamos ante un cáncer gástrico difuso, que de los dos tipos de adenocarcinoma es el más agresivo y el de peor pronóstico. El cáncer gástrico intestinal o ambiental, no, como les digo, es aquel que se desarrolla en función a los factores de riesgo que ya hemos visto, ¿no? La gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, ¿no? Tal como la estadística general, afecta más a los hombres que a las mujeres, y la incidencia aumenta a nivel que van pasando los años. Es el típico cáncer de los pacientes adultos mayores. No tiene relación con ningún tipo de grupo sanguíneo, ¿no? Y generalmente tienen su diseminación es hematógena. Entonces, el cáncer gástrico del tipo intestinal es el más frecuente, felizmente, y es al que sí le podemos ofrecer una intención de curarlo haciendo una cirugía radical. En cuanto a la clasificación por el estadiaje, como habíamos señalado, hablamos de early cancer cuando el cáncer no ha sobrepasado la submucosa, ¿no? A su vez, este tipo de early cancer o cáncer gástrico temprano o incipiente se subdivide en early cáncer protruido, early cáncer superficial y early cáncer excavado, ¿no? Obviamente esto a la microscopía. Cualquiera de los tres tipos, el tratamiento es la resección local, la resección local de ese tumor porque no ha progresado. Una vez que este cáncer atraviesa la submucosa y se encuentra con los vasos sanguíneos y los ganglios que se encuentran en la capa muscular, automáticamente es considerado un cáncer gástrico avanzado, porque ya infiltró seguramente ganglios y las arterias, ¿no? Y en cuanto a lo que es el cáncer gástrico avanzado, tenemos la famosa clasificación de Borman. Ojo, la clasificación de Borman es para el cáncer gástrico avanzado, y tenemos el Borman tipo 1, que es el cáncer gástrico polipoideo o vegetante, como vemos en la primera figura de la izquierda. El Borman tipo 2, que es el polipoideo, pero con una úlcera central, ¿no? O vegetante ulcerado también se le conoce.
El Bormann tipo 3, aquel en el cual existe, existe úlceras infiltrativas, y el Bormann tipo 4 cuando hay un infiltrado difuso, ¿no? Esta es la clasificación, y el Bormann tipo 5 es el no clasificable, en el cual no podemos clasificar en ninguno de ellos, de esos cuatro. Entonces, esta es la clasificación macroscópica del cáncer gástrico, ¿no? La clasificación endoscópica, vamos a decir así, el tipo de Bormann también puede predecir el pronóstico del paciente, ¿no? Normalmente cuando encontramos un Bormann tipo 1 o un Bormann tipo 2 son cáncer gástricos avanzados, es cierto, pero cuyo pronóstico es mucho más favorable tras la cirugía. Cuando encontramos un Bormann tipo 3, las posibilidades de curación bajan, y cuando encontramos un Bormann tipo 4, lo más probable es que la anatomía patológica nos diga que es un cáncer gástrico con células anía de sello, es decir, un cáncer gástrico difuso, y no podamos hacer nada por el paciente, ¿no? Algunas palabras con respecto al estadiaje TNM, ¿no? El estadiaje TNM es el estadiaje que propone la JCC, la Academia Mundial de Cáncer en el mundo, ¿no? El Comité de Cáncer en el mundo, que es una forma mundial de cómo clasificar o cómo estadiar a un paciente con cáncer gástrico, ¿no? Y generalmente mide tres parámetros: el parámetro T, que es la profundidad del tumor; el parámetro N, que es la cantidad de ganglios comprometidos; y el parámetro M, que es la metástasis a distancia que puede desarrollar este cáncer, ¿no? En el caso del cáncer gástrico, igual, tenemos que estadiar o valorar la profundidad del tumor, la cantidad de ganglios comprometidos y las metástasis. Y en función a eso se determina o se define el estadiaje. Cuando estamos en un estadio 1, es probablemente un estadio curable, un early cáncer. Cuando estamos ante un estadio 2 en adelante, ya es un cáncer gástrico avanzado, ¿no? Como vemos ahí en el cuadrito, 1A y 1B son cáncer gástricos todavía tempranos, early cáncer, cánceres potencialmente curables. Y a partir del estadio 2 hasta el estadio 3C, ya son cáncer gástricos avanzados, que su curación va a depender del tipo de celularidad que tiene, si son difusos o intestinales, dependiendo de su grado de extensión, del Bormann también, ¿no? Existen varios otros factores que van a definir su pronóstico de curación o no, pero son estos pacientes en los cuales todavía podemos plantearle la opción de hacerle una gastrectomía curativa, que es la gastrectomía del tipo D2, como ya hemos señalado. Y lamentablemente el estadio 4 sí es el estadio inoperable. En un paciente con un estadio clínico 4, un cáncer gástrico con un estadio clínico 4, es mejor no tocarlo. Es un paciente que lamentablemente no vamos a operarlo, y más daño vamos a hacer si tratamos de remover ese tumor, ¿no? Vamos directamente en cuanto a lo que es el diagnóstico. El cáncer gástrico obviamente se diagnostica definitivamente por medio de una biopsia, y esta biopsia se obtiene a través de un estudio de endoscopía. El gol estándar para el diagnóstico del cáncer gástrico son las endoscopías más las biopsias. Es la única manera de poder diagnosticar los cánceres gástricos y además definir qué tipo de cáncer existe. ¿Por qué es que en Japón han logrado diagnosticar de forma mucho más temprana el cáncer gástrico? Porque debido a que para ellos el cáncer gástrico viene a constituir un gran problema de salud pública, porque es considerada una pandemia dentro de su región, ellos han realizado estudios de screening. Así como nosotros en nuestro país, en nuestra realidad, que somos un país endémico para tuberculosis, no podemos entrar a trabajar, por ejemplo, a una institución pública, o en el caso del hospital, cuando ustedes sean internos, o creo que incluso cuando han ingresado a la facultad también, le solicitan como parte de un screening una radiografía de tórax. Así sean asintomáticos respiratorios, tienen que realizarse una radiografía de pulmones. ¿Para qué? Para ver si tienen el complejo de Gongo, para ver si tienen una caverna, o para ver si tienen ustedes algún indicio que indique que hayan entrado en contacto con la tuberculosis, o que tengan una tuberculosis de repente incipiente o asintomática. Entonces, lo mismo ocurre en Japón. Todo paciente adulto mayor de 35 años que quiere trabajar para el Estado no puede entrar a trabajar si es que no se ha realizado una endoscopía previa, ¿no? Y en este caso y en esta circunstancia, obviamente en el paciente asintomático, se han diagnosticado muchos casos de early cáncer o de cáncer gástrico temprano, lo que ha conllevado a una mejora en el tratamiento o en el pronóstico de vida de estos pacientes. O sea, se diagnostican tempranamente, y son pacientes que, dependiendo del caso, pueden hacerse cirugías o resecciones locales, o algunos prefieren incluso hacer cirugías radicales con la intención de desaparecer de todo modo la posibilidad del cáncer gástrico, ¿no? Entonces, bueno, pero eso puede ocurrir porque en Japón, pues prácticamente en nuestra realidad no es así, ¿no?
Nuestro hospital, bueno, felizmente mi hospital, el Hospital Hipólito Unanue, recientemente ha inaugurado un centro endoscópico nuevo y moderno con cuatro cañas para endoscopía, ¿no? Hasta hace 2 meses, como le digo, solamente teníamos dos y una estaba malograda. Felizmente se ha tomado conciencia que somos un hospital de referencia de todo Lima Este y, y se ha logrado pues comprar o modernizar y mejorar el tema de las salas de endoscopía, con los cuales ya se pueden hacer mucho más procedimientos, ¿no? Pero ese es en un hospital de referencia, en el hospital de Chosí, que en el hospital de Ate no hay gastroenterólogo que pueda hacer endoscopía, y obviamente eso genera que el primer nivel de estadiaje de la enfermedad, para el estadiaje del tumor del cáncer gástrico, hasta el día de hoy todavía es la tomografía el gol estándar para estadiar a un paciente con cáncer gástrico. Para el diagnóstico, endoscopía, pero para el estadiaje, obligatoriamente, tomografía. Entonces, es muy importante en el diagnóstico la historia clínica, el examen físico, los estudios por imágenes, los laboratorios, en realidad la presencia de anemia, de sangre oculta en heces, una hipoproteinemia o enzimas hepáticas elevadas, son básicamente estigmas para el cáncer, ¿no? Normalmente este laboratorio se encuentra cuando lamentablemente el cáncer ya se encuentra elevado. En cuanto a marcadores tumorales, para el cáncer gástrico no existen marcadores tumorales específicos, no existe la posibilidad, o sea, los marcadores tumorales no nos van a ayudar ni para el diagnóstico ni tampoco para el pronóstico de la enfermedad, porque no tienen especificidad para las células glandulares de la mucosa gástrica. A diferencia de lo que ocurre con el cáncer de colon, por ejemplo. En el cáncer de colon sí tenemos un marcador específico, no para diagnóstico, pero sí para pronóstico de enfermedad, como es el antígeno carcino embrionario, ¿no? El famoso CEA. El antígeno carcino embrionario sí es un marcador tumoral importante para el pronóstico del cáncer de colon, pero en el caso del estómago no existe ningún marcador específico y por lo tanto no tienen mayor utilidad clínica. Los estudios radiológicos a doble contraste, bueno, han pasado ya al olvido, ¿no? Con sus famosos signos de mordida de manzana, signo de la estrella radiada, etcétera, prácticamente ya no se utilizan, ¿no? Porque gracias a la aparición de la endoscopía, gracias a la aparición de la tomografía y últimamente para lo que es la valoración del T, que habíamos dicho que es la profundidad del tumor en el estadiaje TNM, ha aparecido un nuevo estudio diagnóstico que se le conoce como ultrasonido transendoscópico o ecoendoscopía, que no es otra cosa más que colocar un traductor ecográfico en la punta del endoscopio e ingresar hasta la zona de la mucosa y allí colocar el traductor para reflejar la profundidad del tumor. Es el que mayor sensibilidad y especificidad nos ofrece en cuanto a profundidad del tumor, mucho más que la tomografía. Pero lamentablemente para efectos de estadiaje solo nos permite estadiar el T, a diferencia de cáncer gástrico, perdón, a diferencia de la tomografía, que nos permite hacer un estadiaje no solamente del T, sino del T, del N, porque nos permite visualización de ganglios, y del M, que es metástasis. Pero si solamente quisiéramos tomar como parámetro para el estadiaje TNM el T, el ultrasonido transendoscópico o ecoendoscopía es el examen de elección, ¿no? Aquí vemos la tomografía, vemos cómo un tumor ha invadido la mucosa, vemos cómo un tumor se encuentra engrosando las paredes del estómago, y viene a significar, como le había dicho, el gol estándar para el estadiaje de la enfermedad. La laparoscopía como diagnóstico, desde la aparición de la laparoscopía o la cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva, ha podido ayudar a mejorar, sobre todo en el diagnóstico de los implantes peritoneales o la carcinomatosis peritoneal, que es un indicativo de enfermedad clínica avanzada, ¿no? Anteriormente la tomografía tenía ciertas limitaciones y tiene ciertas limitaciones. Con la tomografía tú puedes evaluar, como le dije, el T, el N y el M, la metástasis a distancia, metástasis hepática, metástasis en el vaso, en el hueso, en cualquier otro órgano, ¿no? Lamentablemente, la limitación que tiene la tomografía es con respecto a la carcinomatosis peritoneal o implantes peritoneales. No tiene una capacidad o una sensibilidad para poder llegar a diagnosticar con exactitud o con precisión la presencia de carcinomatosis. Entonces, a veces nosotros le hacemos la endoscopía a un paciente con cáncer gástrico, le encontramos el tumor, se le hace la biopsia, le hacemos el estadiaje, ¿no? Le hacemos el estadiaje con la tomografía, le hacemos el TNM y vemos que es un paciente con estadio 3.
por tomografía, ¿no? De repente porque tiene un T2 o T3, tiene un N1 y vemos que no hay metástasis, no hay ascitis, vemos que no hay metástasis a distancia, vemos que no hay metástasis en el hígado. Y bueno, y lo programamos para una cirugía. Y de pronto entramos a una laparotomía y encontramos implantes peritoneales. A ese paciente lo hemos abierto por gusto, porque si hubiésemos diagnosticado o encontrado los implantes peritoneales, no hubiese habido la necesidad de tener que abrirlo, de tener que hacerle la laparotomía. Y eso se hacía con mucha frecuencia en la anterioridad, ¿no? Los famosos open close, ¿no? Los open close o los famosos abre y cierre para el cáncer gástrico, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha, doctor? Sí me escuchan, ¿no? Sí. Ok, ok. Ok, seguimos. Entonces, desde la aparición de la laparoscopía, ya esos famosos open close, ¿no? Han desaparecido. Esos famosos open close ya han pasado a la historia. Ahora todo paciente, como parte de su estadiaje, es necesario hacerle una laparoscopía. Hacemos la laparoscopía, entramos por el ombligo, visualizamos que no hay implantes peritoneales y automáticamente procedemos a la conversión para una cirugía curativa de cáncer gástrico por cirugía abierta, pero en la actualidad también se hacen gastrectomías de dos por vía laparoscópica. Obviamente son muy pocos todavía los cirujanos que han desarrollado esa capacidad, ¿no? En el INEM prácticamente solamente existe uno o dos cirujanos que han logrado o que logran hacer gastrectomías, cirugía oncológica por vía laparoscópica. Es todavía un tema controversial por el tema de la posibilidad de implantes a nivel de los trócares, pero ya se viene realizando en nuestro país. En el mundo ya se realiza con mayor frecuencia. Entonces, en cuanto al tratamiento, esencialmente el principal tratamiento con opción curativa del cáncer gástrico viene a estar dado por la cirugía, como ya les señalé. La cirugía viene a constituir la base del tratamiento del cáncer gástrico. Si un paciente con cáncer gástrico no tiene la posibilidad o no le podemos ofrecer la cirugía como parte del tratamiento, es porque es un cáncer incurable, es un cáncer intratable, excepto el linfoma, ¿no? El linfoma es el único tipo de cáncer que no requiere tratamiento quirúrgico como parte de su tratamiento para la curación. El resto, sobre todo el adenocarcinoma, si ese paciente no es candidato para cirugía, es porque es un paciente incurable. La cirugía es el único tipo de tratamiento con intención curativa para poder resolver el problema del cáncer en este paciente. ¿Y cuál es el tipo de cirugía curativa o cuál es la cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico? Nuevamente, la gastrectomía, sea subtotal o total, dependiendo de dónde se localice el tumor o el cáncer, más una linfadenectomía del tipo D2, con los ganglios de la primera y la segunda estación. Es la única cirugía que ofrece las posibilidades de poder curar al paciente. Aún así, aún así, la sobrevida después de los 2 años todavía es bastante baja, ¿no? Todavía es menos del 50%, es decir, a quienes le hacemos este tipo de cirugía tienen una sobrevida, menos del 50% tienen una sobrevida a los 2 años y menos del 20% una sobrevida después de los 5 años, ¿no? Después de los 5 años, un paciente que tiene una sobrevida después de los 5 años es considerado un paciente curado. Existen algunos criterios de irresecabilidad, es decir, nosotros en el cáncer gástrico hablamos de criterios de operabilidad y criterios de resecabilidad, es decir, criterios para poder ser operado y criterios para poder resecar el tumor, que no es lo mismo. Por ejemplo, un criterio, nosotros, de nuevo, repitiendo, encontramos un paciente, sospechamos clínicamente que tiene un cáncer, le hacemos no hay implantes peritoneales, ese paciente es un paciente operable, lo podemos operar. Le hacemos la laparotomía, entramos, comenzamos a disecar el tumor, a buscarlo y nos encontramos que de repente este tumor está pegado al retroperitoneo. Entonces, este tumor era candidato, era un paciente operable porque aparentemente no tenía metástasis a distancia ni implantes peritoneales, pero infiltra el retroperitoneo. No puede ser resecado. Entonces, en muchas circunstancias, los criterios de irresecabilidad van a coincidir con los criterios de inoperabilidad, pero en otras circunstancias no, como en este caso, ¿no?
Entre los criterios de risicabilidad que se describen ahí, tenemos la evidencia de afectación peritoneal, que ya hemos señalado, la presencia de metástasis a distancia, la enfermedad localmente avanzada, es decir, cuando tienes afectación de grupos ganglionares de hasta la cuarta estación, ¿no? La invasión o el encierro de las principales estructuras vasculares. A eso me refiero con infiltración del tumor a retroperitoneo, ha cogido la vena cava, la vena porta, la arteria porta, perdón, la arteria aorta, perdón, que son los principales elementos vasculares del cuerpo. Si un tumor está pegado a estos elementos, es un tumor irresecable, definitivamente. Ya habíamos hablado con respecto a la cirugía, perdón, ¿no? La cirugía, la gastrectomía total o subtotal, más una linfadenectomía del D2 es la única cirugía con intención curativa. Pero muy bien, una vez que hemos resecado el estómago, sea total o subtotal, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa reconstrucción? Normalmente, o en la mayoría de los casos, hacemos una reconstrucción en Y de Rux. Si es una gastrectomía subtotal, ascendemos el yeyuno y lo anastomosamos con el esófago. Hacemos una esófago-yeyuno anastomosis en Y de Rux. Cuando es una gastrectomía subtotal, anastomosamos parte del estómago, parte del muñón con el yeyuno y hacemos una gastroenteroanastomosis Billroth 2. A modo de resumen, como les señalé, bueno, las conclusiones que quiero que se lleven de esta clase, lo que me interesa que aprendan y que se les quede grabado, es que el cáncer gástrico es el principal cáncer, del aparato digestivo, ¿no? Es el primer tumor dentro de la incidencia de todos los tumores del aparato digestivo. Lo sigue el colon. Para que se desarrolle el cáncer gástrico tienen que coexistir muchos factores, principalmente los factores biológicos, a la cabeza Helicobacter pylori, los factores ambientales, como es una condición socioeconómica baja por falta de agua potable, o por tabaquismo, por alcoholismo, etcétera. Factores dietéticos, alto consumo de comidas nitrogenadas, de comidas ahumadas y bajo consumo de vitamina A y vitamina C. La vitamina C ejerce un efecto protector y factores hereditarios, no propios, antecedentes familiares. Se tienen que combinar todo para que se pueda desarrollar un cáncer gástrico. ¿Me escuchan, chicos, no? Sí, doctor, sí se escucha. Aparte, no se escuchó. A ver, ¿qué parte no se escuchó? Mencionó que se necesitan dos y ahí se cortó. Que se necesitan dos o más factores, espérense. Se necesitan dos o más factores de riesgo que se puedan combinar para desarrollar un cáncer gástrico. Por sí solo, un factor de riesgo no va a producir o no va a desarrollar cáncer gástrico. ¿Ya? Un factor ambiental, un factor biológico, un factor dietético y un factor hereditario. Desde el punto de vista anatomopatológico, los adenocarcinomas se dividen en dos tipos de cáncer gástrico. El cáncer gástrico de tipo difuso o hereditario, también o familiar, y el cáncer gástrico de tipo intestinal, o es el cáncer gástrico de tipo ambiental, que felizmente es el más frecuente. El cáncer gástrico de tipo difuso es el cáncer gástrico mucho más agresivo, afecta a pacientes jóvenes, generalmente tiene relación con el grupo sanguíneo del tipo A y presenta como parte de su microscopía característicamente unas células que son conocidas como las células en anillo de sello, que son las que ofrecen un mal pronóstico y una mala diferenciación. El cáncer gástrico intestinal afecta a los pacientes con edad avanzada, es aquel que se relaciona con los diversos factores de riesgo que ya hemos señalado y es aquel que puede ser potencialmente curado con la cirugía. Desde el punto de vista de la clasificación de Borman, existen 5 tipos de Borman. El Borman tipo 1 es el cáncer gástrico polipoideo. El Borman tipo 2 es el cáncer gástrico polipoideo pero ulcerado. El Borman tipo 3 es el ulcerado infiltrante. El Borman tipo 4 es el difuso y el Borman tipo 5 es el indiferenciado, ¿no? Nosotros para diagnosticar un cáncer gástrico necesariamente necesitamos como parte del gol estándar la endoscopía más la biopsia. Una vez que tenemos la endoscopía más la biopsia, procedemos a estadiar el tumor. ¿Qué podemos utilizar para estadiar el tumor? El gol estándar es la tomografía de abdomen, la tomografía de abdomen. Obviamente tenemos que solicitar una tomografía, tóraco-abdomen
pélvica, una tomografía completa en búsqueda no solamente de que que existe el tumor, sino también el hecho de que no haya hecho metástasis a distancia. Otros métodos para el estadiaje que nos permitan ayudar, sobre todo para el tema del T, para el tema del estadiaje del T, la ecoendoscopía, y para el tema de estadiar mejor lo que son las metástasis a distancia, como la carcinomatosis peritoneal, utilizamos bastante la laparoscopía diagnóstica, ¿no? La cirugía curativa, la cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico es la gastrectomía D2, que es la gastrectomía total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el estómago, más una linfadenectomía de los ganglios de la primera y la segunda estación ganglionar. Si nosotros realizamos esa cirugía y nuestro estudio anatomopatológico, ¿no?, después de haber enviado la pieza, nos dice que hemos resecado hasta los ganglios de la segunda estación, podemos decir satisfactoriamente que hemos hecho una cirugía con intención curativa y que le podemos ofrecer la posibilidad de curar al paciente del cáncer. ¿Cuáles son los índices de curación? Bueno, lamentablemente, como los cánceres gástricos son avanzados, todavía nuestros índices de sobrevida después de los 2 años son menos del 50% y después de los 5 años menos del 20%, ¿no? Que son sobrevidas bastante bajas todavía, ¿no? Se espera mejorar eso, pero tal cual lo dice la escuela japonesa, eso va a mejorar en la medida que diagnostiquemos el cáncer mucho más temprano, ¿no? La quimioterapia y la radioterapia solamente son terapias ayudantes. Si la quimioterapia se da antes de la cirugía, se le llama terapia neoadyuvante. Si la quimioterapia y radioterapia se da posterior, son terapias adyuvantes. La quimioterapia ayuda a eliminar enfermedad residual microscópica. Es decir, nosotros hemos tratado de sacar todo el tumor, pero de pronto la anatomía patológica indica de que ha quedado parte del tumor dentro del abdomen. Lamentablemente no lo hemos visto. Entonces allí está indicada la quimioterapia. La quimioterapia permite el tratamiento del cáncer gástrico o el tratamiento tumoral microscópico, mientras que la radioterapia es para el tratamiento tumoral macroscópico. ¿Ok? Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Una vez más, disculpen por la hora, por el tiempo, por la demora. Ha sido un día bastante agitado para mí el día de hoy. La verdad que fue mi culpa también porque desde el inicio de la rotación debía haberme dado cuenta de que se chocaba mucho con los términos, pero bueno, con las mismas ganas y la intención de poder cumplir con ustedes, les he brindado la clase de repente no en las mejores condiciones, pero espero que me hayan podido captar las ideas que he querido plasmarles y que los objetivos de que puedan, digamos, cogerse de algunos datos que yo les doy, les permitan pues poder desarrollar su carrera médica de aquí en adelante. No todo lo demás lo pueden leer de los textos. Yo en el transcurso de la noche le voy a enviar, en este caso, a Perla, que es mi alumna, las clases, las 2 clases, la clase de cirugía bariátrica y la clase de cáncer gástrico, para que lo puedan estudiar. También es bueno que repasen de los libros, de los textos. Igual, les repito, yo en el examen solamente hago preguntas con respecto a lo que brindo en mi teoría, ¿no? O lo que están en mis diapositivas o los datos que yo les manifiesto, ¿no? O que yo les digo, porque para mí eso es lo más importante, que ustedes aprendan, que a ustedes se les quede grabado en la mente. Si no hay preguntas y por la hora, bueno, una vez más, agradecerles su atención, agradecerles su presencia. Lamentablemente las circunstancias de la pandemia han hecho de que no hayan podido muchos de ustedes poder llevar una rotación esencialmente presencial, que es lo ideal. En cirugía es muy importante el contacto con el paciente y es muy importante el contacto que ustedes puedan tener con los procedimientos que se realizan, ¿no?, que se desarrollan. Eso es clave dentro de la formación quirúrgica. Lamentablemente va a quedar un pequeño vacío, pero que esta pandemia ya está por terminar. Estoy seguro que eso va a ocurrir y ustedes ya, y eso tiene que nacer de ustedes en sus vacaciones, en sus tiempos libres, acudan a los hospitales, vayan a los hospitales a hacer sus prácticas como externos. En los hospitales siempre son bien recibidos los externos, siempre se necesita ayuda, siempre hay una mano de más que necesitamos. El Hospital Nacional Hipólito Unanue, que es mi hospital, que es el hospital que me formó desde estudiante, así como ustedes. Yo era el hospital a donde iba, fue el hospital que me dio la oportunidad de hacer mi residencia, fue el hospital que me da ahora la oportunidad de trabajar ya como cirujano nombrado y establecido.
siempre les va a dar la oportunidad a ustedes. Es nuestro hospital de base, entonces allí siempre van a poder tener un elemento a donde poder acudir, a donde poder, en donde poder, digamos, acurrucarse, podríamos decir así, para poder aprender. En el hospital Hipólito Unay siempre van a encontrar un villarrealino dispuesto de darle la mano a un hermano menor, ¿no? Y en el caso mío pueden contar con mi ayuda siempre, siempre tienen, bueno, el delegado, los chicos que han rotado conmigo tienen mi teléfono y pueden contactarse si desean ir al hospital, si desean hacer prácticas, pueden ir tranquilamente a mis guardias, si desean practicar, siempre van a tener las puertas del hospital abiertas para ustedes. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí. Conmigo será hasta otra oportunidad y ya nos estaremos encontrando, espero, que como externos o ya como internos en mi hospital. Suerte, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.